Mientras todo pasa, un repaso por las noticias del día. ...15:48, estamos ya entrando a la última hora casi del programa del día de hoy. Vamos a hacer un pequeño repaso de las noticias porque, como bien sabemos todos, se vienen los cierres de campaña, Emi. Se vienen, quedan 4 días y puede pasar cualquier cosa. Estamos todos atentos porque, bueno, las semanas que pasaron fueron complicadas. Este cierre de campaña a priori va a ser diferente a lo que fue el de las PASO, porque recuerdan que no hubo cierres en su momento por la muerte de Morena Domínguez, la nena de 11 años que falleció cuando la asaltaron a metros de la puerta de su colegio en Lanús. Eso hizo que los candidatos cancelaran sus actos de ese jueves previo a las elecciones. El único que lo había logrado hacer era Milei, porque lo había hecho 2 días antes, el martes, en Movistar Arena. Bueno, Milei va a repetir. Movistar Arena va a ser el miércoles. Massa va a cerrar mañana en el Día de la Lealtad, 17 de octubre, junto a Axel Kicillof en la cancha de Arsenal, en Avellaneda. Y después va a visitar a las provincias, pero no se definió todavía qué provincias exactamente. Bullrich va a tener un raid que es larguísimo y federal. Va a estar en la provincia de San Luis con el opositor Claudio Poggi como mandatario electo. San Juan, ahí está, Marcelo Orrego, que va a ser el nuevo gobernador. Mendoza, va a hacer un acto en Río Cuarto, en Córdoba, otro en Venado Tuerto, en Santa Fe. Y termina el jueves en Lomas de Zamora, estratégicamente elegido el lugar. ¿Por qué? Porque es el lugar de Insaurralde y va a ser ahí su cierre de acto, y que todos sus spots hablan del kirchnerismo y terminan con el kirchnerismo. Bueno, ella va a usar el tema de Insaurralde para hacer el cierre. Juan Schiaretti, por supuesto, el miércoles en Córdoba, donde si no, Miriam Bregman todavía no definió. Las encuestas están dando... Me mata porque a todos los atacó. Antes de entrar a las encuestas, hablemos un poquito del raid que van a hacer, y ahora entramos a las encuestas porque es un tema que me interesa mucho. Te digo que me obsesiona un poco. Pero estaba pensando en Patricia Bullrich y Massa recorriendo provincias. Van a coincidir. Por supuesto que no creo que coincidan el mismo día en una misma provincia, pero tiene que haber una coordinación, porque a los dos me los imagino yendo a provincias en las que ganó Milei. Eso me parece que se cae de Maduro. No, en realidad, por ejemplo, Bullrich está haciendo mucho provincias donde ganó gobernaciones, claro, Juntos por el Cambio. Okay. Entonces, para aprovechar. Con gobernador electo o con gobernador reelecto, el caso de Mendoza, por ejemplo, con Cornejo y demás. Mendoza es la provincia de su vice. Y después, por ejemplo, visita provincias en las que ganaron, por ejemplo, San Luis, que ganó Claudio Poggi, o San Juan, que va a ser Marcelo Orrego, el gobernador. Está como marcando él, que ella lo marcó mucho en el segundo debate: soy la presidenta con mucha fuerza, con apoyo de gobernadores nuevos, que le sacamos provincias que le ganamos al peronismo. Es una manera de diferenciarse de lo que dice de Milei. Claro, ella tengo aparato. Claro, ella dice, yo tengo estructura. Lo que no sabe es que quizás Macri sea parte de la estructura de Milei también, bueno, ¿no? Pero ella lo pone en términos de también jugar con una idea que está instalada en un sector de la sociedad que para mí es difícil que suceda, que es esa idea de si Milei gana, dura 3 meses. Yo no creo que pase eso, yo no creo que ninguno que gane va a durar 3 meses. Pasa que ella dice porque el peronismo lo tiraría abajo. No lo veo, no la veo de ninguna manera, no la veo de ninguna manera. Y si tenemos que ser más o menos sinceros, que arroje la primera piedra el que no ha sido golpista, su fuerza política, ¿no? Porque creo que ninguno la puede arrojar. Sí. Y después pensando en la campaña de Milei, es la campaña más difícil de decodificar, ¿no? Se habla mucho de lo que hace con las redes, del trabajo que han hecho a través de las redes sociales y de la comunicación. A mí lo que me sigue sorprendiendo, y que lo hablo mucho con gente cuando hablamos del país y demás, es cómo no le entra una, como todo lo puede capitalizar. Eso me llama mucho la atención, lo que ha construido. Mira, el otro día escuchaba una entrevista que dio Massa y hacía un análisis con respecto a esto, que era que él es evidente que el peronismo había perdido de alguna manera la calle, que era el territorio, y que había perdido la otra calle. Y por la otra calle él decía las redes sociales. Sí, claro. Y que él estaba abocado a eso, y hablaba de esto de no tener el costo, que algunos lo señalan como, al no ser una fuerza que tuvo gestión, tenés el paño limpio, o sea, estás limpio de ahí, no tenés nada para recriminar. Eso siempre. Y después creo que capitalizó muy bien el hartazgo y la emocionalidad. Igual es re loco. Con qué darle. Es re loco porque Milei no tiene gestión y eso obviamente siempre juega a favor.
Patricia Bullrich estuvo en todo el gobierno que pudo estar, nunca le fue bien. El gobierno de Juntos por el Cambio fue malo, fue decididamente malo, y han construido otra realidad. Y Massa, no sé, el acto del Día de la Lealtad tiene que tener a la mayoría, los tiene que tener escondidos también, porque la mayoría le piantan los votos. Massa está siempre solo porque no se puede rodear con nadie, porque todo le va a jugar en contra. Pero hablando de lo de Milei, que no le entra ninguna, el otro día en uno de los debates, cuando dijo lo del Incucay y tiró unos números que lo que demostraban era una ignorancia total, absoluta de cómo funciona el tema de la donación de órganos, bajándole el precio también al trabajo que hace el Incucay, tildándolo de corrupto. Me llama la atención que no tenga ningún peso eso tampoco. Quizás en realidad el problema principal es la economía. Y a partir de ahí... Yo creo que eso se lleva puesto absolutamente todo, porque la verdad, las cosas que dijo del Incucay y de lo que es, también a nivel mundial, habló de un mercado negro de órganos que es inviable por la estructura que debieras tener para tener un mercado negro de órganos. Habló de una situación, de un desconocimiento supino de lo que es que mi hígado no te sirve a vos o a Clemente o demás, tipo, unas cosas, pero un nivel de desconocimiento. ¿Qué decís? ¿Es ignorancia o es deliberadamente decir, yo puedo decir cualquier cosa porque sé que no tiene costo? No, claro, el votante harto va en busca de esa impunidad también, ¿viste? De decir, dice hay que romper todo. Claro. Sí, y de hecho, vos podés... Es un error. Obvio, y además vos podés incitar una corrida bancaria con tus declaraciones. Pero claro, lo que pasa es que después si la respuesta es, y bueno, pero antes de que se vaya a 1000, estaba en 700, en la discusión chiquita, en la corta, en la tuitera, y bueno, un punto tiene ahí, pero lo cierto es que yo no recuerdo otro candidato incitando una corrida bancaria. No recuerdo algo así. No, corrida bancaria no. Recuerdo sí a nuestro presidente en ejercicio, después de perder las legislativas, diciendo, si yo me enojo... puedo hacer mucho daño. Sí, echándole la culpa a la gente de su voto. Exactamente, y el dólar ahí se fue en ese momento lo que se consideraba se había ido lejos. Ahora se fue mucho más lejos. Exactamente, y te había frenado con las encuestas, que es un tema que también es interesante, porque son adictivas, porque generalmente no la pegan nunca, pero igual las lees. Sí. Yo leo todas, pero lo que están dando es 35 Milei, 30 Massa, 25 Bullrich, pero como decías, Clemen, sabemos que no son de fiar, porque últimamente la forma en la que se hacen, a diferencia de años atrás, es una cuestión también de la precarización, llegó también a esto, a las encuestas, muy pocos encuestadores lo hacen presencial, y eso implica un compromiso del que está respondiendo, que es cualquiera de nosotros, de los que están escuchando y nosotros mismos, hemos contestado encuestas en Twitter solo para ver qué dice otro. Votando mal. Y una cosa. Cualquier cosa, así, solo porque quiero ver, o yo pongo, sí, voy a votar a tal, que no lo voy a votar y quiero ver qué sale. Bueno, eso, algunas encuestadoras están tomando eso como válido. ¿Y habrá incidido, por ejemplo, el anuncio de que Larreta va a estar en el gabinete de Bullrich? Porque esa es una movida que es juzgada como buena. Tiene algo medio particular también, que es que le tiró con de todo Patricia Bullrich durante toda la campaña, que para mí que ese peso lo están pagando, pero en definitiva Larreta hace otro acto de renunciamiento, así como, bueno, voy, no sé, se supone que algo le tiene que haber traccionado, algo debe traccionar Larreta. Lo que explicaban o intentaban desde el equipo de Patricia Bullrich era poder hablar de una unión y de una fuerza y de esta cosa de ella más componedora, bueno, al principio la primera herramienta fue ponerle a Melconian para que hablara de economía. Eso evidentemente no alcanzó, entonces van porque por hablaba de también. Otras cosas, claro. Van por esto también y aún así parece que no alcanza. Lo cierto es que lo que están dirimiendo tanto Massa como Bullrich y también Milei, porque Milei se está hablando como si fuera el ganador y no llega a ganador con los números que tiene, es la certeza de que hay 6 millones de personas que no votaron en las PASO. Es un universo muy grande. Fuerte. Hay que ir a buscar a toda esa gente. Muy grande. Y hay otro 1,5 millones que votó en blanco. O sea, ya tenés 7 palos y medio ahí, que son un montón de votos. Inclina una balanza. Es sin muchísimo. Duda, sin es duda. muchísimo. 700.000 que votaron por candidatos que no llegaron este domingo, o sea, que quedaron en las puertas de las PASO, y aproximadamente en total dan estos 6 millones, casi 7 millones que no dieron su voto. Bueno,
69,9 fue la participación en las PASO. Lo que se estima, lo que se espera para este domingo es que alcance el 80%. Bueno, y si hablamos de la campaña, también lo que pienso es la campaña que tiene que hacer Massa, que es una campaña que incluye muchísimos malabares, porque por el aumento del precio y del consumo están faltando primeras marcas y algunos alimentos. Eso está pasando en la góndola. Bueno, la subida del dólar, se conoció la inflación de septiembre que fue 12,7, más alta que la anterior, la de agosto, que era 12,4, y las góndolas se ven algunas bastante flacas. Lo que se ven son faltantes de primeras marcas. No se denuncia desabastecimiento todavía, pero sí que algunos productos puntuales, como el caso del arroz, que dicen los mayoristas que hace 20 días que no entra arroz, que lo están reteniendo porque, bueno, esto de no te puedo dar precio, en realidad porque estoy jugando a que cuando yo tenga que reponer, esto va a salir mucho más caro de lo que lo estoy vendiendo. Bueno, cada uno hace su jugada. Lo cierto es que en la cadena de comercialización hay trabas. Los comerciantes todavía no hablan de esto de desabastecimiento, pero sí hablan los minoristas de que recibieron listas con un 12% de aumento. Guerra en Franja de Gaza. Israel avanza con el plan de asedio total. Estas son noticias dinámicas, porque vos me mandaste este texto en el mediodía. Seguramente debe haber pasado cosas desde que arrancamos el programa. ¿Por dónde ir, Noemi? A ver qué tenés para contar con respecto a esto. Trato de hacer un pantallazo general, que es después de que Hamas incursionara violentamente en Israel hace 9 días, eso dejó un saldo de 1.400 muertos. Bueno, Israel le declaró la guerra al grupo extremista y optó por lo que llamaron el plan de asedio total. Son 9 días de un campo de guerra, que esto lo dice la ONU, que Gaza es un campo de guerra ahora. 1.100.000 personas fueron desplazadas del norte al sur en tan solo una semana y murieron 2.600 por estos ataques de las fuerzas israelíes. Cuando se habla de asedio total, implica cortes de agua, cortes de electricidad, sin comida, o sea, están sin alimentos. Ante el posible éxodo de Egipto, que reforzó su seguridad en la frontera, son solo 10 kilómetros que comparten. Bueno, Egipto puso bloques de cemento para no dejar pasar a la gente. Entonces te dicen, tenés que irte porque yo voy a asediar, pero no hay a dónde escapar. Entonces, el pedido del corredor humanitario no se oyó, el que hizo la ONU, y tampoco la liberación de rehenes. Esta es la última noticia que se pidió a Hamas desde la ONU. Según Israel, son 199 las personas que tiene Hamas en su poder y que dicen que no los van a soltar. Es una situación que se sigue complicando cada vez más, sobre la cual hay mucho también comentario liviano. A mí me cuesta bastante expresarme sobre el tema, sobre todo porque lo que veo es todo horror, partiendo principalmente del horror de lo que hizo Hamas. Por supuesto, eso me parece monstruoso. Es un grupo terrorista. Lamentablemente de un grupo terrorista puedo esperarlo. Lo que veo después es que hay una escalada de violencia que no está parando y que va sobre víctimas civiles constantemente. Desde lo que hace Hamas, monstruoso, hasta lo que está pasando con muchísimos palestinos también. Es una situación realmente terrible. Ese era el pedido atendible de muchas organizaciones, la ONU, una por caso, de decir, bueno, lo que hizo un grupo terrorista no se le puede devolver con la misma moneda a los civiles que están en el mismo lugar que vive este grupo terrorista, porque un palestino no es el grupo terrorista, exacto. No, entonces, lo que están pidiendo es, ¿por qué ya no tiene, evidentemente este conflicto no tiene una solución bélica, no es? No, pero sí, vos decís una solución pacífica, pareciera difícil, pareciera imposible, más allá de los reclamos, ¿no? Porque es que la ONU dijo que Israel tendría que haber hecho algo que todavía no hizo, y bueno, digo esto y ahora me van a venir a decir de todo. Muy difícil. Es muy difícil, pero digo, es esto, Leo, yo pienso en un palestino que no es terrorista, que no pertenece a Hamas, que no comulga con Hamas, le están cayendo bombas en la cabeza en este instante. Sí, como también pienso en un montón de israelíes que estaban en una fiesta, viviendo una vida absolutamente pacífica, cero involucrados con ningún tipo de conflicto, y de repente terminaron muertos, asesinados o secuestrados. Que no sabes dónde están tus hijos. Y demás. Hay una escalada de violencia que pareciera no parar. Ojalá que en algún momento se llegue a algún tipo de solución. Qué sé yo, ser optimista o no es algo muy difícil, muy personal. En Ecuador, Daniel Noboa le ganó a la correísta Luisa González. Continúa de alguna manera un ciclo político, ¿no? Continúa, y la sorpresa es que es considerado un outsider total. Obtuvo el 52,2% de los votos frente al 47,7% de Luisa González, que es la candidata de Correa. El Partido Acción Democrática Nacional, ese es el partido
de este Nobel Noboa le cerró el regreso a la presidencia a la heredera del correísmo. En primera vuelta había ganado, pero no le alcanzó a Luisa González para evitar el balotaje frente a Daniel Noboa, que ayer ya se hizo como moneda corriente ver a candidatos ir a votar con chaleco antibalas. La imagen era increíble. No. Bueno, es que mataron a un candidato en las presidenciales en la primera vuelta. Bueno, el dato es que Daniel es hijo del multimillonario Álvaro Noboa, es el hombre más rico de Ecuador. Intentó 5 veces ser presidente de Ecuador, no sucedió. Es el empresario bananero que se le enfrentó y quedó muy cerca frente a Rafael Correa en unas elecciones, pero en la segunda vuelta perdió. Lo ven a el papá, ¿no? El papá. Los medios lo ven como que es la revancha del padre a través del hijo con el correísmo. Igual es muy loco que se lo califique como outsider a una persona que viene del mundo empresarial cuando es que, tiene todo el poder ahí. Lo califican como outsider los políticos de carrera, porque el muchacho que vemos en pantalla, que es muy joven, va a ser el presidente más joven de Ecuador, tiene 35 años, empezó su carrera política ayer, en el 2021. O sea, ahí fue cuando tuvo su lugar en la Asamblea Nacional Ecuatoriana. La base de su campaña presidencial es mano dura para frenar la ola de violencia que vive Ecuador. Es todo muy similar. Es algo. Es la era de los outsiders. Claro. Exactamente. Considerado outsider por los que están en política hace un montón. Bueno, también una reforma del sistema judicial y una reforma del sistema carcelario de Ecuador. Es tremendo todo lo que pasa con el sistema político, ¿no? El hartazgo lleva a estos personajes. Sí, pero además cómo se regionaliza rápidamente todo, ¿viste? Es por tendencia, por grupo. Claro. Es tremendo. Es tremendo. Y nos queda una más, que es una persona que se quedó dormida con un arma en la cintura y se disparó en los huevos. ¿Qué opinas, Germán? Un pelotudo bárbaro. Villa Regina, General Roca, Río Negro. 26 años, nuestro amigo estaba en un siestín, se despertó, dice que se movió y de repente se le disparó un arma calibre 32 que la tenía en la cintura, se accionó y se disparó, la bala le dio en la pierna izquierda y en los genitales. Él mismo fue hasta el hospital. ¿Hay algún tipo de aclaración, perdón la interrupción, sobre qué parte de la genitalia resultó herida? Porque una cosa es los huevos, podés vivir sin ellos, no tendrás hijos, podés vivir sin ellos. Ahora, si te da ahí donde te borra vos, y ya está, listo. Y no hay reconstrucción. ¿Qué preferís, que te den un huevo o que te den... O en el otro? No, o en el glande. No, pero la rosa. Está. Mira cuando te dicen lo peinó. No la pensaste bien, porque sí o sí te voy a elegir los huevos. ¿Sí? Yo sí o sí elijo los huevos. ¿Izquierdo? No. Sacamos el tema. El que esté más abajo. Viste que siempre hay uno más abajo. Bueno, entonces no sabemos dónde fue. Crack fue hasta... No sé, pero sí sé que llegó al hospital y dijo, me pasó esto, lo operaron, se le salvaron los huevos, o sea, su genitalia está intacta. Bien. Lo que sí tuvieron que dar parte a la policía, porque un arma de fuego y situación de... Bueno, lo que dio el análisis toxicológico es que quizás este hombre habría ingerido droga. ¿Qué tipo de droga? La blanca. ¿Cocaína? Sí. Cocaína. Se